Bienvenidos a su programa ¿Cómo nace una estrella? Estamos transmitiendo a través de Ciudad de Dios Radio desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos. ¿Alguna vez volamos a través de la mente? Nos hemos ido a Sudamérica, a Centroamérica, a México y a muchos estados de este país. Sin embargo, hoy tenemos el honor de volar a Europa, para ser específicos, a Alemania. Por allá vive una persona que ha escrito un libro. Su nombre es Carola Rodríguez. Bienvenida, Carola. Qué gusto saludarte el día de hoy. Sabemos que es un momento muy especial porque tenemos la oportunidad de conocernos a través del video. Quiero darte la más cálida bienvenida, así también a nuestra respetable audiencia. Cuéntanos algo de ti, tu nombre, tu procedencia, exactamente dónde vives. Queremos saber de ti, la audiencia y yo precisamente queremos conocerte un poco más. Muy buenas tardes, aquí en Alemania es la tarde ya, más o menos las 19 horas, ¿no? Entonces, cortamente, soy Carola Rodríguez de Bauer, soy de Iquitos, Perú. Iquitos es una ciudad aproximadamente de 400,000 habitantes, es la capital amazónica del Perú y bueno, es una ciudad muy tropical, donde la gente es muy alegre, muy elocuente y sobre todo estamos rodeados de muchos ríos. La ciudad está situada al margen izquierdo del río Amazonas y rodeada de muchos ríos como el río Italia, el río Marañón y también el río Nanay. Entonces, actualmente vivo en Alemania, más o menos al noroeste de la ciudad de Múnich, y ya estoy aquí hace más de 27 años y tengo 2 hijos y naturalmente me gusta estar aquí porque es un país que te brinda muchas oportunidades, no solamente en el aspecto intelectual, sino también en el aspecto de desarrollo profesional y sobre todo también de culturas, porque uno puede ir a todas partes a conocer culturas, por ejemplo, la cultura italiana, que está más o menos en la frontera, más o menos, ¿qué te puedo decir? Al Brena son unas 3 horas, y a Austria, ¿no? Y es una ciudad, mejor dicho, Múnich es una ciudad que está al sur, pero está rodeada de muchos Alpes, los Alpes bávaros, y naturalmente uno puede movilizarse tanto a Suiza, a Austria y también a Italia. Así es. Qué bien, nos alegra mucho saber que una peruana está haciendo historia en Alemania. Carola, ¿puedes decirnos o contarnos algo acerca de tu niñez? Maravillosa pregunta. Mi niñez fue una niñez bastante interesante porque tuve un padre, tuve un padre porque hace un año que murió, no hace 2 años, un año que murió, y fue un hombre que realmente amaba mucho la literatura, amaba mucho leer, era un hombre totalmente erudito, era una persona que le gustaba discutir no de temas triviales, sino de temas tanto políticos como también de temas abstractos. ¿En qué aspecto abstractos? Por ejemplo, de literatura. Y él fue para mí ¿cómo le puedo decir? Una inspiración para que yo pudiese escaparme en mi niñez, escaparme al sitio en el cual nosotros realmente no nos estaba prohibido, sino que pocos de mis hermanos podíamos decidir ese tipo de actividad, porque la gran mayoría de mis hermanos se dedicaban al fútbol, otras iban a jugar vóley, pero yo en realidad me subí al segundo piso de casa y podía disfrutar de los mundos imaginarios que me ofrecía la biblioteca de mi padre.
Entonces, de mi niñez, una niñez bastante impregnada por la literatura, impregnada por leer, más que todo, ¿no? Siempre me ha gustado la literatura. Nunca olvidaré que leí en uno de los libros, El mejor amigo del hombre es un libro, es un buen libro, ¿no? Entonces, cuando después, con el correr de los años, hubo la expresión o se desarrolló la expresión, el mejor amigo del hombre es el perro, también es correcto. El perro, pero un buen libro también, porque qué lindo es tomar al perro, yo tengo uno, e irme al bosque, llevar una pequeña manta y ponerme así al césped y disfrutar un buen libro con mi perro al lado. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Eso es para mí algo que he aprendido de mi niñez, el leer y poder discutir sobre lo que yo leo con mi padre. Interesante experiencia. ¿Y sí. cómo fue tu juventud en aquel lugar que se ubica Entre Ríos? Mi juventud fue impregnada por la literatura, en realidad. O sea, perdí a mi madre a la edad de 2 años. Quizás por ello yo me dediqué más que todo a leer, ¿no? Porque eran para mí mundos imaginarios maravillosos. Yo leí hasta los 14, 15, hasta los 18, sinceramente. Me gustaba tanto la literatura, ¿no? Tanto, pero lo que a mí me gustó, como yo no tenía madre, entonces para mí los libros me daban esa experiencia, me daban ese mundo que yo de una u otra forma podía yo captarla a través de los, ¿cómo se dice?, relatos, ¿no? Entonces, si ahora me preguntas en mi juventud, en mi adolescencia, ¿cuál fue el libro que a ti te inspiró? ¿No? Yo podría decir que hubieron muchos, pero el que más me inspiró, naturalmente, fue la inmortal obra El árabe, ¿no?, de Edith Hill, una inglesa, que es un género de novela, y podríamos decir que esta obra, hoy en día, está comparada a la obra de don William Shakespeare, que sería La fierecilla domada, ¿no?, de William Shakespeare. Entonces, ¿qué nos habla esta obra? Esta obra nos habla realmente del amor en sí, ¿no? Del amor, de cómo se forma el amor, con una autoestima muy elevada, es en cierta forma también conquistada por el amor de esa persona, ¿no? Ese es un libro que a mí me inspiró mucho. El segundo libro que también me inspiró mucho es los cuentos de la señora de Corín Tellado. Más que todo, ¿por qué Corín Tellado? Yo no sabía de ella, de María del Socorro Tellado López, que ella vendió alrededor de más de 400,000 ejemplares de su obra literaria, y según el Guinness del año 1994, ella vendió el segundo libro más vendido después de don Miguel de Cervantes Saavedra, en lengua española. Eso yo no lo sabía, ¿no? Pero a mí me encanta. ¿Por qué? Porque son relatos de la vida diaria que ella los transforma de forma tan sublime, ¿no?, que uno siente con palabras esa forma tan sensible y tan sencilla de expresar sentimientos abstractos, lo que significa el amor, ¿no? Entonces, para mí, esta señora, para mí, una gran novelista y fotonovelista, se dice también, me inspiró mucho, ¿no? Y esto fue también me pasaba horas leyendo, tanto así que a veces mi papá tenía que mandar a uno de mis hermanos a que me bajara de ahí del segundo piso, porque había comida. Entonces, yo me río porque en realidad son cosas que
que a veces uno, cuando yo ahora lo veo en mí o en mi hija, por ejemplo, digo, bueno, o sea, lo que es uno ya no se puede dejar de serlo, ¿no? Cuando uno ya es mayor, ¿no es cierto? Entonces, esto fue un segundo punto que a mí me gustó mucho en mi adolescencia y que me gustó. El tercer punto de mi inspiración también fue el descubrir otros mundos. Y yo descubría mundos a través de la literatura, a través de la lectura. Yo descubría mundos. Por ejemplo, cuando yo leía, muchos lastimosamente que la obra La Mil y Una Noche, ¿no? Las Mil y Una Noches, que en realidad es una obra literaria a nivel mundial del siglo IX, ¿ya? Es una historia que nos cuenta en realidad, a mí me gustaba mucho, pero tiene una connotación erótica, ¿no? Tiene una connotación erótica, pero en cierta forma, si uno lee Las Mil y Una Noche, ¿no? Entonces, no es una obra que realmente se focaliza en lo erótico, sino es una obra que nos cuenta las historias que condensan, por ejemplo, la sabiduría, las creencias y las leyendas del Medio Oriente, ¿no? Y también nos cuenta un grupo de bloques de juegos y de información, por ejemplo, de diversos aspectos de la cultura musulmana. Y eso a mí eran mundos que a mí me maravillaban, me hacían hacer perder la realidad a veces, ¿no? Entonces, eso es mi juventud, esa es mi adolescencia el leer. Después de los 17, 18 años, ya comencé a tener más amigos en la universidad, ya empecé a tener más, pero de todas maneras no había un momento en que yo empezaba a leer las obras de mi compatriota cuando trajo La Casa Verde, por ejemplo, de mi gran amigo, digo yo, porque para mí se convirtió en un amigo, ¿no? Porque yo lo leía, de don Mario Vargas Llosa, ¿no? Que La Casa Verde, que se inspiró, o por ejemplo, la obra Don Pantaleón y las Visitadoras, que está plasmada en la historia de mi ciudad, de Iquitos, ¿no? Que son obras que él lo ha escrito y lo he leído, ¿no? Y me gusta mucho la forma en que él se ha preocupado de una u otra forma también de expresar un poco la idiosincrasia de Perú, la idiosincrasia peruana. Así es, esa es mi adolescencia. Sí, ahora tengo una pregunta. Tanto la vivencia de niña como de adolescente, ¿cambiarías algo? No. Definitivamente no. Justamente con esa pregunta me he confrontado hoy día con la pregunta, ¿no? ¿Se podría cambiar algo? No. El leer ese libro me ha permitido ser tolerante con otras culturas, me ha permitido entender otras formas de pensamiento, como la inglesa, quizás con la obra El Árabe, o con otras obras que yo te podría mencionar que los he leído, ¿no? El haber leído las obras y a darle gracias a mi padre de haberse preocupado de tener esos libros en su bibliotequita, ¿no? Entonces eso me ha dado a mí un poquito de, no sé, no lo cambiaría, definitivamente, no. Cuando hablamos de cultura, es una pregunta que sale y me gustaría que nos contaras. ¿Fue muy difícil aprender la cultura alemana? Sí, definitivamente, porque la cultura alemana en sí es una cultura muy pragmática, es una cultura, ¿qué quiero decir con pragmática? Estructurada, ¿no? Ellos son tan estructurados que a veces para nosotros latinos que pensamos y que actuamos a veces intuidos por la emoción, el alemán no se deja mucho influenciar por la emoción. Entonces, él es pragmático, él focaliza lo que va a hacer. Entonces, y tú lo puedes ver cuando aprendes el alemán. El idioma alemán es pragmático, ¿no? Por eso es que los alemanes tienen muchos problemas en expresar
sueños, anhelos y emociones, porque es una lengua estructurada, es una lengua pragmática. Para mí fue difícil, y eso justamente lo estoy yo en uno de los capítulos de mi libro, que se llama El choque cultural. Ahí hablo sobre ese choque cultural que yo tuve cuando ya mis hijos fueron al colegio, ¿no? Y es ahí donde pude ver y palpar la diferencia abismal que había entre ambas culturas, ¿no? Pero por otro lado, a mí me ayudó a poder ser más estructurada en lo que respecta en orientación, cuando a mí me ayudó a poder actuar de forma más focalizada. Eso se podría ser la palabra. Sí, así es. Pues verdaderamente se sufre con los choques culturales, pero finalmente uno va aprendiendo y pues se acomoda. Así es. ¿Alguna vez soñaste escribir? Porque ya escuchamos que leíste muchas obras y, desde tu niñez, tu juventud. ¿Soñaste alguna vez también escribir un libro? Sí, claro, siempre. Eso fue mi anhelo más grande que tuve, escribir un libro. Inclusive yo hablé con mi esposo antes de que falleciera y él me ayudó, mientras yo hablaba, él escribía, y era la historia de un amor que se relataba así más o menos como el que yo tengo ahora, mi libro, ¿no? O sea, este libro ya lo empecé hace muchos años, muchísimos años. Entonces nunca me atreví a hacerlo. En primer lugar, porque ya estaba totalmente, mi atención estaba en otros aspectos, como es la educación de mis hijos, mi trabajo, la casa, la preparación profesional, y aquí uno no tiene mucho tiempo, en realidad. Entonces, uno vive de una cita a otra cita, ¿no? Entonces, tanto así que uno tiene que llevar agenda. Yo tengo aquí mi agenda. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer mañana, pasado mañana y en el año 2023? ¿No? Porque aquí nos exigen eso. Nos exigen. Si yo quiero programar un curso de lengua española focalizada en alumnos que quieran aprender el español en un tiempo determinado, entonces yo tengo que ya dar mi programa de lo que yo voy a lograr en ese tiempo de lapso, tanto de octubre, de mitad de septiembre hasta enero de 2023, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está programado. Todo es programación aquí en Alemania. Todo. Planificado 100%. Así es. Sí, yo creo que debemos planificar nuestras actividades. Y si no, pues vamos a entrar en choques o nos olvidamos de algo. Pero bien, aparte de tu papá, ¿alguien más está o estuvo inclinado en cuanto a la literatura se refiere? Bueno, mi esposo también mucho, pero de familia, mi tía que es bióloga, la doctora Manuela Rodríguez Navarro, que escribió un libro que se llama Así es la selva, de la editorial CEPA, o Z del Vicariato Apostólico de Iquitos. Y ella ha escrito un libro también y nos habla sobre todo del aspecto biológico de la selva peruana, con otros autores también. Sí. Escuché que tienes otro libro aparte de este. Bueno, sí, mira, tengo un libro en camino, mejor dicho, me falta terminarlo, me falta estructurarlo, y es un libro que nos habla un poco también de una historia de amor, pero que está orientado a reforzar un poco la idiosincrasia amazónica y sobre todo revalorar los aspectos culturales amazónicos de Loreto, que es mi ciudad donde yo nací,
¿no? Entonces, es una obra romántica, revalorizando los valores culturales amazónicos. Eso es lo que podría decir, sí. Bien, tenemos entonces un libro en el horno. Ahora, ¿has pensado traducir el actual libro en otro idioma? Uy, Freddy, qué pregunta. Justamente ese es un dilema para mí, porque para mí el haber escrito en español significa haber dado un poco la palabra a mi alma. Entonces, si yo traduciría o lo mandaría a traducir, sería para mí darle otra esencia a mi libro. Estoy en un dilema en realidad. No sé si hacerlo en alemán, porque yo ya intenté hacerlo en alemán, o sea, la introducción. Naturalmente necesitaríamos una persona que sepa de lenguaje abstracto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es un poco difícil. Estoy en esas, estoy viendo la forma de traducirlo, primeramente quizás al inglés. Es posible al inglés y después al alemán, porque el alemán es en realidad una lengua. Yo hablo alemán, pero el traducir un libro y expresar sentimientos en una lengua diferente a la tuya no es lo mismo. Entonces hay que ser nativo para poder, creo yo, traducir un libro de acuerdo a la esencia que el libro te brinda. Y es por eso que yo estoy ahora en eso. No es que te quiero decir que no, y como dice en alemán se dice, no, ¿cómo se dice esto en español? Podría decirte que no es que no tenga confianza en mí misma, sino que yo necesito un nativo a mi costado que sepa el español. Y estoy hablando con alguien que más o menos le he podido llevar al mismo nivel de nativo, y yo misma le he podido llevar al mismo nivel de nativo, para que podamos hablar, intercambiar ideas entre nosotros. Es un trabajo no solamente de una persona, es un trabajo de equipo, traducir un libro de esa forma. Así es. Tengo una pregunta adicional que nada tiene que ver con libros, sino más bien con la cultura. Hablas español y hablas alemán, pero exacto. Cuando hablas en español, ¿tienes problemas por el hecho de saber alemán? No, porque hay una cosa que te quiero decir. El idioma alemán, es un idioma que te da una idea en una sola palabra. No sé si me dejo entender. Sí. Te da una idea. Por ejemplo, nosotros decimos armario empotrado, ¿vale? En alemán te lo dice Einbauschrank. O sea, en una sola expresión, Einbauschrank, lo que para nosotros sería armario empotrado. O sea, son tres expresiones, tres vocalizaciones. Tres sílabas. Entonces, eso es lo bueno del alemán, que te da expresiones cortas, pero que nosotros empleamos muchas palabras para expresar esa sola idea, esa palabra cortita. Entiendo. Ok, entonces por eso es que a veces me pongo a pensar en alemán y digo, ¿cómo digo esto? ¿No es cierto? Entonces, no es porque no sepa o no. Exacto. No, yo entiendo, sí, la dificultad de tener dos idiomas, de pronto cómo decir las cosas en un idioma. La siguiente pregunta que tengo para ti, que nuestra audiencia quiere saber, es que hay muchas personas soñando. Como nos estamos refiriendo a la literatura, vamos a ser específicos. Hay personas que quieren escribir. Ya sabemos que escribir no es fácil, quiere tiempo, dedicación, paciencia, interés, amor al arte. Pero hay personas que quisieran escribir un libro de un día para otro, lo cual no es posible. Uno de ellos, que tú dices que el libro que tú ya tienes
llevó muchos años de trabajo. Y Exacto. verdaderamente desvelos, decepciones, aciertos, alegrías, llanto, de todo un poco. Pero hay personas que no quisieran pasar por todo eso. ¿Qué les dirías? Qué buena pregunta. Que no quieren pasar por llantos, decepciones. ¿Qué les diría? Oye, ¿qué les diría yo? Bueno, o sea, hay un dicho que dice, bueno, decía mi padre, el que quiere celeste que le cueste, ¿no es cierto? Entonces, sin lágrimas, sin decepciones, no es posible, no es posible. La disciplina es muy importante, la disciplina para poder escribir un libro, ¿no? Sobre todo en la inspiración, ¿qué es lo que uno quiere transmitir al lector, ¿no? Pero sinceramente, Freddy, si me preguntas, un libro sin lágrimas, sin esfuerzo, no es posible. Así de fácil, no es posible. Podrás tú escribir, podrás escribir un libro así adrede, bueno, pero no vas a tener la satisfacción interior de haberlo hecho bien. La satisfacción de decir, bueno, te doy una parte de mi alma. Esto es lo que expresa mi alma y te la estoy entregando. Y eso es lo que el lector siente cuando uno escribe una obra de corazón donde te ha costado lágrimas, años de escribirlas, ¿no? Naturalmente, hay muchos apoyos, ¿no? Hay muchos apoyos, te pueden apoyar, hay entidades que te pueden apoyar con la transcripción del libro, pero la idea la tienes que tener tú, la idea la tiene que tener uno, lo tienes que tener ya escrito. Ahora, para hacerlo más rápido, uno puede leerlo y dárselo a un transcriptor profesional, naturalmente. Claro. Pero la obra ya está hecha. Cierto. Es decir que el que quiere escribir un libro y que vea su obra necesita vencer todos los obstáculos. Sí, en el caso mío, yo te hablo de mi experiencia. Yo nunca hubiera podido escribir mi libro si alguien no me hubiese dicho, venga, te apoyo, vamos, venga. Eso se puede hacer así, Esto se puede estructurar mejor, dame la idea, la transcripción, lo puedes leer, lo leo y ya me ayuda alguien que sepa mejor la gramática, quizás como yo, ¿no? O no realmente la gramática como yo, sino la palabra clave para expresar ese sentimiento. Una vez que uno hace eso, ya pues el resto viene por sí solo, ¿no? Uno tiene que aprender a editar. Si no puedes, hay un amigo que te puede ayudar. A mí me ha ayudado mucho y debo agradecer a un gran amigo, esposo de mi gran amiga Silvia Araujo, que es el señor Néstor Pomilio, que me ayudó, ¿no? Pero esto en realidad, esto ya yo ya lo tenía. Esta es mío, es mi baby. Esta portada es mío. Él solamente lo puso esto y me dijo, Carola, esto va a parecer bien, pero todo, hasta el color, ya yo lo discutí con mi mejor amiga. La foto la hice yo en Irlanda. Entonces, todo es copyright. Yo no he copiado a nadie, o sea, estoy orgullosa de ello. Sí, ¿no? Cuando hablas que es tu bebé, y es una expresión que le he escuchado a varios escritores, es porque el libro ha nacido desde lo más profundo de su alma. Así es, yo tengo 3 hijos. Mis 2 hijos y mi bebé, y yo estoy dispuesta a ir hasta Marte por mi bebé. Y a disfrutarlo todo el tiempo. Exactamente, o sea, uno tiene que hacer las cosas con amor, ¿no? Y si las cosas las hace con amor, todo bien cae por su propio peso.
La Así otra es. pregunta de rigor que tengo, ¿tu esposo era alemán o era de tu país? Mi esposo era alemán, mi esposo era alemán y hemos tenido un matrimonio maravilloso. Se lo dedico el libro a él se lo dedico el libro, a mis hijos, pero la inspiración de mi libro, en cierta forma, fue mi esposo, sí, debo decirle. Un libro de agradecimiento a ese gran amor que nos hemos tenido. Pero, como dice un gran dicho que lo he escuchado, no todo lo cierto es cierto, y no todo lo cierto es cierto y no todo lo mentira es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Uno se deja inspirar, cuenta, ¿ya? Empleando muchas estrategias literarias, en el caso, no sé si tú has leído La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, empleo mucho el RM, que es el realismo mágico, ¿no? Expresando esa historia de amor, ¿no es cierto? Entonces, uno necesita siempre una musa, ¿no? O una musa, ¿no? Cierto. Para poder escribir, ¿no? Una obra. Sí. Así es. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama En busca del amor en tiempos difíciles. Dos seres que se encuentran en un tiempo determinado, ¿no? Comienzo y fin, ¿no? El fallecimiento. Es una extraordinaria historia. ¿Dónde Exacto. la audiencia pudiera encontrar este libro? Bueno, en todas las tiendas de Amazon, amazon.com o amazon.de, que es de Alemania, o en el Amazon de México. En todas las tiendas de Amazon puede uno comprar la obra, ¿no? Está tanto en formato digital, ebooks, en Kindle, o en formato impreso también, que uno puede elegir cuál es mejor, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ese olor del libro cuando uno va a leerlo, ¿no? Ese rico olor, ¿no? Entonces eso me fascina siempre. Aunque los libros de mi padre ahora ya, cuando regresé hace poco, vi en la biblioteca, huelen ya diferente, ¿no? Cuando es nuevo, huele totalmente diferente, ¿no? Pero ya cuando está mucho tiempo, ¿no? En la biblioteca tiene otro olor, pero de una u otra forma es un olor como dulzón, como un olor así más, ¿cómo te puedo decir? Más añejo, ¿no? Y como que gusta ahí, ¿no? Como que gusta. Acompañarlo leyendo con un buen vino, ¿no es cierto? Con un buen vino tinto, ¿no? Algunos dicen eso y otros dicen un riquísimo café. Bueno, sí, también café, claro. Eso depende a qué hora lo vas a leer. Por ejemplo, una tarde así tan maravillosa como la que tengo ahora, con un solcito así, uno pues lee un buen libro con un buen vino, ¿no es cierto? Y un poco de tapitas con tus aceitunitas, con tu quesito, y uno disfruta ese momento idílico que es estar con un buen libro, ¿verdad? O sea, en el caso mío, ¿no? Me encanta todo lo que sea historia romántica o historia que tenga que ver con Dios. Eso a mí me encanta. O sea, no sé cómo decírtelo. Es una exquisitez. Yo pienso que hay varios placeres en la vida, ¿no? Claro. Uno es comer, uno es beber. Para mí el placer más grande es leer un buen libro. Entiendo. Uh-huh. Bueno, ¿qué cosa puedo yo dar de sugerencia a la juventud, cierto? Para poder fomentar la lectura, ¿no? Yo opino que la juventud debería dejar un poco esos juegos virtuales, ¿no? Encender un poco la cajita que está aquí adentro, ¿no? Y leer más, porque el leer ayuda a que el cerebro trabaje mejor, ayuda a que ejercitar la memoria, ¿no es cierto? Entonces, para mí, si yo podría dar un consejo a la juventud, es de que deje menos de jugar y se
tome una toalla cuando hay un buen clima como ahora, o en Nueva York, no sé, en todas partes del mundo, tomarse una toalla, una buena sandalia y un buen libro e ir a la playa y disfrutar el sol. Y si hace frío, pues nada, tomarse un vino caliente y leer con una bonita vela al costado, inspirarse y leer un buen libro, nada más. En el monitor, jugando así esos juegos tan raros que después crean en uno mucha agresividad, ¿no es cierto? Mucha violencia. Es lo que yo puedo decir ahora, ¿no? Con mi experiencia de vida. Claro que sí, vemos los diferentes puntos de vista, pero has dado unos consejos hermosos. Y también creaste un ambiente muy agradable que si alguien te escucha puede decir, puedo hacerlo. Buscar un lugar un tanto silencioso para disfrutar de un buen libro. Claro, es lo mejor. Hay muchos libros y yo quiero agradecerte mucho porque aceptaste nuestra invitación y nos has contado cosas hermosas y sobre todo el tener el honor de llegar hasta Alemania a través de esta entrevista. De verdad, muchas gracias y esperamos tener la oportunidad de conversar en otro momento. Como dices, vas a tener otros libros y poder a través de estos medios contarle al mundo entero de tus inspiraciones. Muchísimas gracias, Freddy Morales, por tu tiempo, por tu paciencia y sobre todo por esa mente abierta de que hayamos podido dialogar, un intercambio de ideas, ¿no? Sobre todo la fluidez de nuestra conversación, ¿no? Porque no es fácil hoy en día llevar una conversación fluida, porque todo el mundo está siempre viendo el celular, que la llamada, que el juego y qué sé yo, y otras cosas más importantes. Pero no hay nada mejor en este mundo que un buen libro y una buena taza de café. ¿Te gusta el café y eres adicto al café? ¿Por qué no, no? Y un buen vino, lógico, nada más. ¿Qué más se puede necesitar para ser feliz? Es lo más barato que hay, porque los games cuestan mucho dinero, hay que pagarlos. El libro, si por algún motivo hay ofertas, ya sea de, ¿qué son 17 euros, ¿no? Que cuesta el 17,91 un libro, o $18. Un juego te cuesta mucho más, ¿no? Que un libro. Así que, chicos, les recomiendo ahorrar tiempo y leer un buen libro que les inspira más. Así de fácil. Así que otra vez, muchas gracias, te deseamos lo mejor, muchos éxitos y muchísimas gracias a ti. Nos quedamos en espera del próximo libro. Muchísimas gracias, Freddy, muchas gracias. Y espero también podernos vernos la próxima vez. Quizás nos podamos ver en Nueva York, no lo sé. Me parece que es un hecho. Ya, vale, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti muchas gracias y pásala muy bien. Un abrazo hasta Alemania y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.